En mi cumpleaños, mi esposo y mis hijos no me dieron un abrazo ni un pastel, me pusieron un sobre en la mesa y me ordenaron con frialdad, firma aquí. En un instante comprendí que no era un regalo lo que me entregaban, sino mi condena. El divorcio, la orden de desalojo, la sentencia de que la mansión donde había levantado cada recuerdo ya no me pertenecía. El silencio inicial se rompió con un murmullo venenoso que pronto se transformó en carcajadas disimuladas, y después abiertas, como si todos hubieran estado esperando el momento de verme caer. Nadie se conmovió, nadie bajó la mirada, al contrario, se sentían espectadores privilegiados de un espectáculo cruel. Una voz comentó con descaro: así de fácil se acaba la farsa de señora de la casa, y la burla fue seguida por sonrisas cómplices, por miradas que se clavaban en mi piel como cuchillos invisibles. Me descubrí rodeada de la misma gente que había llamado familia, convertida en público de mi humillación. El hombre con el que compartí años de vida me extendía los papeles con gesto triunfal, los hijos que había sostenido con sacrificio me miraban con ojos de hielo, y hasta la nuera, recién llegada a la mesa, alzó la copa con descaro como si mi desgracia fuera su bienvenida oficial. El murmullo creció, se volvió carcajada, y cada risa era como un latigazo sobre mi dignidad. No se reían de un chiste, sino de mi ruina, no celebraban un logro, sino la oportunidad de aplastar lo que quedaba de mí. Nadie recordaba las noches de desvelo, las renuncias silenciosas, los años en que sostuve esa casa con mi esfuerzo. Todo parecía borrado en un instante, reducido a un papel que me arrebataba todo. Tomé la pluma. No porque aceptara la traición, sino porque sabía que suplicar ante ellos sería arrastrar mi dignidad al suelo donde ya me querían ver. Firmé sin temblar, aunque por dentro ardía, y al soltar la pluma sobre la mesa sentí que el aire se cortaba. Por un segundo hubo silencio, y luego la burla volvió más fuerte. Una voz sarcástica dijo: mírenla, hasta agradecida se ve, y la carcajada colectiva retumbó como un golpe seco. Me levanté despacio, recogiendo lo poco que aún me pertenecía, mi silencio y mi frente en alto. Caminé hacia la puerta mientras las risas me seguían como un coro cruel que celebraba mi derrota. No lloré, no grité, no pedí explicaciones. Me marché sin volver la vista atrás, y mientras mi silueta se perdía en el umbral, ellos brindaban convencidos de haber ganado la batalla. No sabían que en ese mismo instante sellaban no mi derrota, sino el inicio de la caída que pronto los pondría de rodillas, suplicando lo que hoy festejaban haberme arrebatado. Mucho antes de que la noche de mi cumpleaños se transformara en el escenario cruel donde mi esposo y mis propios hijos me despojaron de todo. Hubo una vida completa de renuncias silenciosas que se acumulaban como capas invisibles sobre mis hombros y que nadie parecía notar. Porque desde que me casé fui convencida de que amar significaba entregarse sin medida y bajo esa idea fui cediendo mis sueños, mis fuerzas y hasta mi propia identidad, siempre en nombre de una familia que nunca aprendió a agradecer. Desde los primeros años del matrimonio, cuando él decidió arriesgar dinero en negocios fallidos que devoraban más de lo que generaban, yo era la que encontraba soluciones, vendiendo lo poco que me había dejado mi madre, empeñando recuerdos, estirando monedas para cubrir deudas y evitando que la vergüenza se instalara en nuestra casa, porque me negaba a que mis hijos crecieran señalados como los que todo lo perdieron. Las madrugadas eran testigos fieles de mi sacrificio, porque mientras la casa aún dormía yo encendía la luz tenue de la cocina, ponía agua a calentar, preparaba uniformes, planchaba camisas y dejaba la mesa servida, sabiendo que nadie se preguntaría quién hacía posible que cada día comenzara en orden. Después de esas horas de cuidado invisible, acompañaba a mi esposo a reuniones en las que debía comportarme como si no existiera, permaneciendo a su lado sin hablar, sonriendo con discreción y escuchando cómo se atribuía cada logro como si fuese fruto exclusivo de su inteligencia, cuando en realidad detrás de cada contrato firmado estaba mi empeño en mantener la casa a flote. Mi esfuerzo por sostener un entorno impecable, mi silencio que le daba libertad para mostrarse seguro. Hubo incontables ocasiones en las que los recibos se amontonaban sobre la mesa, cuando la amenaza de cortes de agua, luz o teléfono se volvía real y él simplemente se negaba a reconocer que el dinero no alcanzaba. Entonces era yo quien buscaba trabajos discretos, cosiendo ropa para vecinas, preparando postres por encargo, vendiendo comida a escondidas y hasta limpiando casas bajo otro nombre, con tal de cubrir huecos y evitar que mis hijos sintieran vergüenza en la escuela.
Nadie supo nunca cuántas veces me quedé sin un centavo en el bolsillo porque prefería que ellos tuvieran libros nuevos. Nadie sospechó que había noches en las que me acostaba sin cenar para que el plato de los demás estuviera lleno. Con el paso de los años, mi cuerpo comenzó a cobrar factura de tanta entrega, mis manos se llenaron de grietas, mis rodillas dolían por subir y bajar escaleras cargando ropa y víveres. Mis ojos se apagaban de cansancio y aún así no dejaba de sonreír para que la casa pareciera un refugio y no un campo de batalla. Cuando los hijos crecieron y comenzaron a pedir más de lo que yo podía dar, no cuestioné, no reproché, solo trabajaba más, inventando maneras de que nada les faltara. Creyendo ingenuamente que algún día reconocerían el esfuerzo escondido en cada detalle. Recuerdo con claridad esas noches silenciosas en las que caminaba por la mansión apagada, acariciando las paredes como si fueran compañeras, recordando risas infantiles. Canciones improvisadas mientras cocinaba con lo poco que había, tardes enteras cosiendo disfraces para las presentaciones escolares, olores de pan recién hecho que escondían la falta de dinero para cosas más caras. Ese lugar no era solamente una construcción de lujo, era el refugio donde cada pedazo de mi vida se había incrustado, el escenario donde mis sacrificios tomaban forma, y por eso el despojo fue tan doloroso. Porque no me quitaban solo un techo, me arrancaban los recuerdos que lo habitaban. Las oportunidades que alguna vez se asomaron también fueron sacrificadas en silencio. Porque en más de una ocasión tuve la posibilidad de estudiar una carrera y me resigné a dejarla pasar para quedarme al cuidado de los hijos. Hubo momentos en los que quise abrir un pequeño negocio de repostería, pero terminé cediendo cuando mi esposo me convenció de que eso era perder el tiempo. Incluso traté de guardar algo de dinero en secreto y al final siempre lo gastaba en los gastos urgentes de la familia. Cada sueño personal fue aplazado, cada deseo propio quedó enterrado bajo la idea de que todo lo hacía por el bien de ellos. Esperando que tarde o temprano entendieran que la abundancia de su vida estaba cimentada en mi renuncia. El reconocimiento nunca llegó, al contrario, cuando llegaron los años más difíciles se acostumbraron tanto a que yo resolviera todo que comenzaron a darlo por hecho, como si fuera un deber natural y no un acto de amor. Mis hijos aprendieron a mirar con indiferencia mi cansancio, mi esposo se acostumbró a recibir sin agradecer, y mi silencio se volvió la excusa perfecta para que nadie viera lo que ocurría realmente. Por eso, la noche en que me pusieron frente al sobre con el divorcio y la orden de desalojo no fue solo el fin de un matrimonio, fue la confirmación brutal de que mi vida había sido ignorada. Que mis sacrificios habían sido invisibles, que mis renuncias jamás tendrían valor en su mirada. Ese repaso de todo lo que entregué sin recibir nada a cambio no me destruyó del todo, porque al mismo tiempo me hizo consciente de que en medio de tanta renuncia yo había cultivado una fortaleza distinta. Una resistencia que nadie podía medir, una capacidad de soportar humillaciones y aún así levantarme, guardando en silencio verdades que se transformarían en armas cuando llegara el momento adecuado. Ellos creían que esa firma era mi final, pero en realidad cada sacrificio del pasado era la semilla de la fuerza que pronto los obligaría a arrodillarse. Después de aquella firma que selló mi despojo en la noche de cumpleaños comenzaron días en los que el aire mismo se volvió más denso. Porque las miradas cargadas de soberbia y los comentarios disfrazados de cortesía se transformaron en armas silenciosas con las que me recordaban constantemente que ya no pertenecía a ese mundo que había ayudado a sostener. Ningún encuentro familiar volvió a ser neutral, porque cada palabra, cada gesto y cada silencio estaba cuidadosamente calculado para remarcar que mi tiempo se había terminado y que el lugar que alguna vez ocupé estaba ahora destinado a ser ocupado por otros que celebraban mi ausencia como si fuese un triunfo personal. En las reuniones posteriores nadie se esforzaba por ocultar la incomodidad que generaba mi presencia, porque las conversaciones giraban alrededor de planes de negocios, viajes y proyectos que mostraban con arrogancia. Como si cada éxito les perteneciera únicamente a ellos, y en medio de esa exhibición de poder siempre había espacio para un comentario envenenado dirigido a mí, aunque nunca se pronunciara directamente mi nombre. La recién llegada, convertida de inmediato en figura central, aprovechaba cada ocasión para marcar su territorio con sonrisas altivas y frases cargadas de veneno. Brindando con copa en alto mientras insinuaba que la verdadera dueña de la casa era ella y que la etapa en la que yo había tenido voz estaba enterrada para siempre. La insistencia con que repetían frases disfrazadas de broma se volvió insoportable, porque a cada momento aparecía alguna expresión como que alivio hacer limpieza o hay que aprender a soltar lo que ya no sirve. Dichas con una naturalidad calculada que arrancaba risas a los presentes, aunque todos sabían que el verdadero objetivo de esas palabras era hundirme un poco más,
confirmar que ya no tenía espacio en su mundo y dejar en claro que la burla era ahora el lenguaje oficial de la familia. Quienes presenciaban esas escenas preferían fingir neutralidad, pero la complicidad en sus miradas y las carcajadas contenidas demostraban que participaban del espectáculo. Porque nada parecía darles más placer que contemplar mi supuesta derrota convertida en entretenimiento colectivo. Los pasillos de la mansión se transformaron en un escenario hostil donde cada rincón que había sido testigo de mi entrega era ahora recorrido con paso arrogante por quienes celebraban su nuevo poder, organizando cenas fastuosas y fiestas bulliciosas que contrastaban con la serenidad que alguna vez reinó en ese hogar. Mientras caminaban por salones que yo había cuidado con esmero, hablaban de proyectos y viajes como si fueran dueños legítimos de todo. Aunque en realidad el lujo que exhibían no provenía de su esfuerzo sino de la vida que yo había sacrificado, de las renuncias silenciosas que ahora se borraban de la memoria familiar con una facilidad brutal. El eco de esas celebraciones no se quedaba dentro de la casa, porque la versión que ellos difundían circulaba rápidamente en el entorno social, presentándome como una mujer incapaz de sostener un matrimonio y pintando a mi esposo como un hombre visionario que había levantado un imperio gracias a su ingenio y al apoyo de unos hijos ejemplares. La sociedad que nos rodeaba repetía esas historias como verdades absolutas, y en cada mirada extraña que encontraba en la calle, en cada susurro que alcanzaba mis oídos, se confirmaba que la narrativa oficial había sido aceptada sin cuestionamientos, dejándome a mí con la imagen de una mujer derrotada, invisible y despojada. Ese relato falso me condenaba una y otra vez, porque no bastaba con haberme arrebatado la mansión y la fortuna, también necesitaban despojarme de la dignidad, construyendo alrededor de mi nombre una sombra de fracaso que justificara su crueldad. Mientras tanto yo permanecía en silencio, observando cada gesto y registrando cada palabra, entendiendo que la arrogancia se había vuelto tan desbordante que ya no podían contenerla, y que en ese exceso se escondía la semilla de su propia caída. Ninguno de ellos sospechaba que cuanto más insistían en mostrarme como una figura rota, más alimentaban en mí la fuerza de la resistencia que aguardaba el momento justo para salir a la luz. Ese conflicto que en apariencia se limitaba a una familia enfrentada en realidad se había expandido al terreno social, porque las humillaciones privadas se transformaron en rumores públicos y la presión de la opinión ajena se volvió un arma adicional que ellos utilizaban para consolidar su supuesto triunfo. Convencidos de que ya no tenía voz ni espacio, continuaron exhibiendo su victoria con soberbia, sin darse cuenta de que estaban dejando rastros, señales imposibles de ocultar. Pruebas que yo guardaba en silencio y que muy pronto se convertirían en la chispa que desataría una verdad imposible de contener. La noche en que la tensión alcanzó su punto más alto comenzó con la misma apariencia de normalidad con la que iniciaban muchas otras reuniones. Porque el salón estaba iluminado por lámparas que reflejaban destellos dorados sobre copas de cristal y la conversación ligera se mezclaba con risas superficiales que pretendían ocultar la hostilidad latente. Sin embargo, debajo de cada palabra cortés existía un veneno que recorría el aire como un murmullo contenido, y ese veneno esperaba la señal precisa para estallar. Mientras permanecía sentada en un extremo de la mesa, en silencio y observando a cada rostro que evitaba mirarme de frente, se sentía en el ambiente la necesidad de usarme nuevamente como blanco de burla. Porque para ellos mi simple presencia era una invitación a la crueldad disfrazada de entretenimiento. La nuera, que había llegado hacía poco tiempo y que se movía entre los demás con la seguridad de quien ya se sentía dueña del terreno, fue la primera en levantarse. Golpeó suavemente su copa con una cuchara para llamar la atención, y de inmediato las conversaciones se apagaron, porque todos sabían que estaba a punto de pronunciar un discurso que no tendría como objetivo celebrar nada, sino convertirme en espectáculo. Con una sonrisa ensayada y un gesto altivo comenzó a hablar, elevando la voz lo suficiente para que no se perdiera ni una sola de sus frases, y cada palabra que soltaba era un dardo cuidadosamente dirigido hacia mí. Relató una versión distorsionada de mi vida, pintándome como una mujer incapaz de sostener un hogar, como alguien que nunca supo valorar las oportunidades, repitiendo que la verdadera prosperidad de la familia había llegado solo después de apartarme del camino. Lo hacía con una teatralidad calculada, buscando arrancar risas y aplausos, y lo consiguió, porque los presentes respondían con carcajadas y gestos de aprobación, disfrutando del espectáculo como si asistieran a una obra de teatro. Nadie parecía preguntarse si lo que escuchaban tenía un mínimo de verdad, porque la intención no era reflexionar sino festejar mi aparente derrota. El discurso se fue tornando más cruel a medida que avanzaba,
porque no solo hablaba de mi supuesta incapacidad, también se burlaba de los años en que sostuve esa casa con sacrificios silenciosos, insinuando que todo había sido inútil, que mi presencia en realidad había frenado el crecimiento de la familia y que ahora, gracias a mi ausencia, podían avanzar sin lastres. A cada frase su voz ganaba más fuerza, y cada pausa era aprovechada por los invitados para soltar nuevas risas, levantando sus copas como si aplaudieran una victoria largamente esperada. El hombre con el que compartí décadas de vida no hizo el menor intento por detenerla, al contrario, se recargó en el respaldo de su silla con un gesto satisfecho. Como si disfrutara ver cómo alguien más decía en público lo que él siempre había susurrado en privado. Los hijos, lejos de mostrar incomodidad, se unieron a las risas con una complicidad que me atravesó como una daga, porque confirmaba que la lealtad hacia mí se había extinguido por completo. Ninguno buscó suavizar el golpe, todos se alinearon con el nuevo centro de poder que representaba esa mujer que brindaba mientras me reducía a nada con sus palabras. La arrogancia la llevó a extenderse mucho más de lo necesario, porque no se conformó con denigrar mi nombre sino que comenzó a hablar de planes futuros, describiendo cómo remodelaría habitaciones, cómo llenaría la mansión de fiestas y cómo ocuparía mi lugar en cada rincón de la vida familiar, presentándose como la verdadera señora de la casa. Lo hacía sin titubear, con un orgullo desbordado que buscaba sellar públicamente el traspaso de poder, y cada gesto suyo era respaldado por aplausos que resonaban en el salón como martillazos sobre mi dignidad. Mientras ella hablaba con soberbia, mi silencio crecía por dentro como una fuerza contenida. Porque sabía que esas palabras que pretendían enterrarme en realidad estaban construyendo el escenario perfecto para que la verdad irrumpiera con la violencia de una tormenta. Cada burla confirmaba que había llegado al punto más bajo de mi humillación, y ese punto era el preludio de algo mucho más grande, porque no estaba desarmada, guardaba en secreto documentos, pruebas y verdades que nadie sospechaba, esperando el momento exacto en que su valor sería imposible de ignorar. El brindis se convirtió en sentencia cuando levantó su copa para concluir su discurso con una sonrisa envenenada, asegurando que la familia había alcanzado por fin la prosperidad al liberarse de un pasado que consideraba inútil. El salón estalló en aplausos y carcajadas, y en ese instante sentí que ya no había margen para seguir soportando. La opción de callar había quedado atrás, porque mi silencio ya no era resignación, era estrategia, y la estrategia había llegado a su fin. El golpe final de su discurso marcó el momento preciso en que decidí usar lo que había guardado durante años. La opción nuclear estaba lista para salir a la luz, no como un arrebato de venganza, sino como la única manera de recuperar mi voz y demostrar frente a todos que la historia que celebraban era una mentira construida sobre mi sacrificio. Mientras el eco de los aplausos aún retumbaba en las paredes, me puse de pie lentamente, sentí como las miradas se dirigían hacia mí con sorpresa, y comprendí que nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. El eco de los aplausos aún vibraba en las paredes doradas del salón cuando me puse de pie, y aquel gesto aparentemente simple bastó para romper la comodidad de todos los presentes. Porque nadie esperaba que después de tantas humillaciones me atreviera a interrumpir una celebración construida sobre mi derrota. La copa resbaló de mi mano con calma hasta posarse sobre el mantel, y ese sonido leve fue suficiente para que cada mirada se dirigiera hacia mí, con sorpresa, con incomodidad, con un nerviosismo que no supieron disimular. El aire, cargado de soberbia segundos antes, se volvió denso, casi irrespirable, y se percibía en los rostros la certeza de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podían controlar. No apresuré mis palabras, porque comprendí que el silencio prolongado puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier grito. Caminé lentamente hasta el centro de la mesa, observando con firmeza a quienes minutos antes aplaudían con entusiasmo, y noté cómo la seguridad de la nuera comenzaba a resquebrajarse, cómo la sonrisa triunfal de mi esposo se debilitaba, y cómo mis hijos, que habían reído con descaro durante su discurso, ahora bajaban los ojos con una mezcla de vergüenza y temor. La calma con la que me movía descolocaba a todos, porque no estaban preparados para enfrentar a una mujer que no pedía clemencia, sino que estaba a punto de mostrarles una verdad imposible de callar. Las primeras frases surgieron con una serenidad que helaba la sangre, porque no necesitaba elevar la voz para que cada palabra penetrara como una aguja en la conciencia de quienes me escuchaban. He soportado en silencio sus burlas, he visto cómo convertían mi vida en un espectáculo, y hoy ya no vine a pedir compasión, vine a mostrarles quiénes son realmente. Nadie se atrevió a interrumpirme, ni siquiera la nuera,
que había dominado la sala segundos antes, porque el tono con el que hablé fue suficiente para marcar un límite que jamás habían imaginado. De mi bolso saqué un sobre discreto, aparentemente insignificante al lado del despliegue de lujo que me rodeaba, pero su contenido tenía el peso de una tormenta. Lo abrí con calma, desplegué varios documentos y los coloqué sobre la mesa, uno tras otro, sin prisa, obligando a todos a seguir con atención cada movimiento de mis manos. No eran simples papeles, eran escrituras originales, registros de transferencias y contratos firmados en los que aparecía mi nombre como propietaria y heredera legítima. Pruebas incontestables de que una parte fundamental del patrimonio familiar me pertenecía por derecho y que había sido ocultada deliberadamente para dejarme al margen. La reacción inicial fue la risa nerviosa de mi esposo, que intentó reducir el momento a una escena ridícula, como si se tratara de un capricho mío. Pero la seguridad desapareció de su rostro en cuanto mostré la firma original de uno de los documentos. Porque ya no podía negar lo evidente frente a tantas miradas que se inclinaban sobre la mesa para comprobar lo que veían. El público, que minutos antes lo celebraba, comenzó a murmurar entre sí, intercambiando comentarios y miradas de asombro que ya no tenían como blanco a la mujer derrotada, sino al hombre que hasta entonces habían admirado. El ritmo de mi exposición fue calculado, porque entendí que la fuerza de la verdad no radica en un solo golpe, sino en la acumulación de pruebas que construyen un muro imposible de derribar. A continuación mostré fotografías que documentaban reuniones secretas donde se planeaba mi despojo, exhibí mensajes en los que discutían cómo deshacerse de mí incluso antes de que el divorcio se concretara. Y revelé registros bancarios que confirmaban transferencias realizadas a espaldas mías mientras yo cubría deudas con trabajos invisibles. Cada nueva prueba era una herida que sangraba frente a todos, y cada palabra que acompañaba los documentos resonaba con firmeza porque ya no era la mujer humillada, sino la voz de la dignidad que había decidido hablar. La nuera, que hasta hacía unos minutos se mostraba altiva, intentó recuperar el control con un comentario cargado de sarcasmo. Pero su voz tembló y el temblor fue suficiente para que todos entendieran que el poder comenzaba a escapársele. Su sonrisa se quebró cuando levanté un documento que demostraba que la mansión no podía ser transferida sin mi autorización, y la copa que sostenía en alto cayó sobre la mesa, dejando una mancha que simbolizaba mejor que nada el derrumbe de su soberbia. El gesto torpe arrancó murmullos entre los invitados, que ahora ya no reían, sino que observaban con incomodidad como la figura que intentaba imponerse quedaba expuesta en su propia debilidad. Los invitados, que horas antes habían participado de la burla, se transformaron en un tribunal silencioso que juzgaba con miradas y comentarios en voz baja. Se escuchaban preguntas susurradas, frases que resonaban como cuchicheos de incredulidad. ¿Será cierto? ¿Cómo pudieron ocultar esto? ¿Y ahora qué van a hacer? El ambiente festivo desapareció por completo, reemplazado por una tensión que se respiraba en cada rincón del salón, y quienes habían celebrado mi derrota comenzaron a distanciarse de los supuestos vencedores, porque nadie quería cargar con el peso de una mentira descubierta frente a todos. Guardé para el final la prueba más contundente, un documento que jamás imaginaron que yo poseía, la copia del testamento de mi padre, donde se especificaba con claridad que una parte importante de los bienes familiares me pertenecía exclusivamente y que ninguna transferencia podía anular ese derecho. Levanté el papel con firmeza, lo leí en voz alta sin titubeos y dejé que cada palabra resonara como un martillo sobre el silencio de la sala. Observé cómo la seguridad de mi esposo se desmoronaba, cómo la nuera bajaba la mirada por primera vez, y cómo mis hijos intercambiaban miradas nerviosas, comprendiendo que el plan perfecto que habían celebrado estaba destruido frente a la evidencia. Cuando terminé de leer, el salón quedó sumido en un silencio tan profundo que resultaba ensordecedor. Nadie se atrevía a aplaudir ni a soltar una carcajada, porque todos sabían que lo que acababan de presenciar no era un simple enfrentamiento doméstico, sino la demolición pública de una farsa que habían celebrado con risas minutos antes. Permanecí de pie, con los documentos en la mano, mirando a cada uno con la serenidad de quien ha recuperado lo que nunca debió perder, y entendí que la humillación ya no estaba sobre mí, sino sobre ellos, y que era mucho más pesada de lo que jamás habrían imaginado. La última palabra de mi lectura aún flotaba en el aire cuando el salón entero se desmoronó en un caos imposible de contener. Porque lo que hasta hace minutos había sido un escenario de risas y aplaudidos brindis se convirtió de pronto en un campo de batalla emocional donde cada mirada era un reproche, cada gesto un juicio y cada silencio una condena.
Los invitados que antes se alineaban con entusiasmo a la burla comenzaron a apartarse con cautela, moviendo las sillas, dejando espacio. Tratando de no ser arrastrados al hundimiento de quienes minutos antes parecían invencibles y ahora se tambaleaban como estatuas quebradas. Los murmullos se multiplicaron hasta convertirse en un rumor ensordecedor, porque todos querían comentar lo que acababan de presenciar, todos necesitaban confirmar con palabras lo que sus ojos se negaban a creer. Y en medio de esa confusión el rostro de mi esposo se desfiguraba entre la ira contenida y el miedo de verse expuesto frente a aquellos que siempre lo habían considerado un hombre respetable. Intentaba hablar, pero cada intento de frase moría en la garganta, porque sabía que cualquier palabra podía volverse en su contra, y esa impotencia lo hacía golpear la mesa con los puños, tratando de recuperar una autoridad que se le escapaba de las manos. Los hijos, que hasta hacía poco sostenían miradas orgullosas, se convirtieron en figuras torpes que no sabían dónde ubicarse. Porque al mismo tiempo que buscaban defender a su padre también comprendían que las pruebas eran irrefutables y que negarlas solo los hundiría más. Uno intentó acercarse a mí para pedirme que detuviera aquella exposición, pero el temblor en su voz revelaba más miedo que firmeza, y su súplica se ahogó entre los comentarios de los invitados que lo observaban con desprecio. Porque el daño ya estaba hecho y el espectáculo de la derrota era tan evidente que nadie podía ignorarlo. La nuera, que minutos antes se había mostrado altiva, se convirtió en la imagen misma del derrumbe. Porque sus manos temblaban al intentar sostener una copa que ya estaba vacía y sus labios se movían sin lograr articular palabra, como si buscara una salida que no existía. El vestido que antes parecía símbolo de victoria ahora se manchaba con el vino derramado. Y el gesto de triunfo que llevaba grabado en el rostro se desmoronaba bajo el peso de las miradas que la señalaban como la protagonista de una farsa descubierta. Su intento de sonreír se transformó en una mueca amarga, y esa imagen se quedó grabada en la memoria de todos los presentes como el retrato perfecto de la caída. El salón, que hasta hacía poco desbordaba lujo y armonía fingida, se llenó de discusiones cruzadas, de acusaciones en voz alta, de comentarios que pasaban de un rincón a otro como brasas encendidas. Algunos invitados comenzaron a abandonar el lugar con prisa, otros se quedaron solo para presenciar cómo se consumaba la derrota, y unos cuantos se atrevieron a señalar directamente a mi esposo, recordándole favores no pagados, deudas ocultas, mentiras repetidas que ahora salían a la superficie gracias a la grieta abierta en esa noche. Cada palabra lanzada contra él era un golpe más fuerte que el anterior, y su figura, que durante años había sostenido la fachada de un hombre poderoso, se encogía hasta parecer irreconocible. El estrépito de las discusiones hizo temblar el ambiente como un trueno prolongado, porque nadie sabía cómo reaccionar, nadie quería quedarse atrapado en el mismo barco que se hundía frente a sus ojos. Algunos buscaban mi mirada con respeto silencioso, otros me observaban con un temor reverente. Y todos comprendían que la mujer que habían dado por derrotada era ahora la figura central de un ajuste de cuentas que no podían detener. Yo permanecía en silencio, no porque no tuviera más que decir, sino porque sabía que el poder de ese instante radicaba en dejar que fueran ellos quienes se destruyeran entre sí. Las consecuencias inmediatas no fueron solo gritos ni discusiones, también fueron el inicio de una grieta imposible de cerrar, porque cada miembro de la familia comenzó a culpar al otro, a señalar errores pasados, a revelar secretos que hasta ese momento habían guardado bajo llave. La unión aparente se quebró en cuestión de minutos, y la sala, que había sido escenario de mi humillación, se transformó en tribunal y condena para quienes pensaban que su victoria era eterna. Esa transformación fue tan brutal que incluso quienes me habían acompañado en silencio comprendieron que lo que estaban presenciando era más que una simple disputa familiar. Era el derrumbe público de un imperio de mentiras que se había sostenido demasiado tiempo. La noche terminó con voces desgarradas, con puertas que se cerraban de golpe, con rostros cubiertos de lágrimas que no nacían del arrepentimiento sino del miedo a lo que vendría después. Porque la verdad que había revelado no solo destruía una fachada, también abría la puerta a un futuro de juicios, de reclamos, de cuentas pendientes que no podrían evitar. Me mantuve firme en medio del caos, con la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder, observando cómo el suelo que ellos creían sólido se derrumbaba bajo sus pies. La madrugada posterior al caos en el salón trajo consigo un silencio espeso que no significaba calma, porque aunque las risas se habían apagado y los invitados habían huido con pasos apresurados, dentro de la mansión flotaba un aire enrarecido donde cada rincón parecía impregnado de derrota, reproches y miedo a las consecuencias de lo que había sucedido. La casa,
que horas antes había sido escenario de arrogancia y soberbia, se transformaba ahora en un espacio vacío donde los muros escuchaban más que las palabras. Donde las sombras parecían cargar con el peso de verdades que nadie podía seguir negando. El primero en acercarse fue mi esposo, con los hombros caídos y una voz que se arrastraba más baja de lo que jamás había escuchado, intentando convencerme de que todo podía arreglarse si olvidábamos lo ocurrido. Habló de recuerdos compartidos, de años de matrimonio, de errores cometidos en momentos de tensión, como si con frases improvisadas pudiera reconstruir un puente que él mismo había incendiado con su traición. Mientras lo observaba comprendí que no existía forma de recuperar lo perdido, porque la confianza, una vez hecha pedazos, nunca vuelve a unirse sin mostrar las cicatrices, y en sus ojos ya no veía a un compañero, sino a un extraño que se aferraba a la idea de que yo seguiría siendo la misma mujer que callaba para no incomodar. Los hijos se presentaron después, con rostros desencajados, movidos por un nerviosismo que los hacía tropezar con sus propias palabras. Intentaron hablar de futuro, de oportunidades que podían desaparecer, de reputaciones que se desmoronarían si yo seguía adelante con mis revelaciones. Uno de ellos me pidió con desesperación que pensara en la familia, que no destruyera lo que quedaba, como si yo fuera responsable del derrumbe que ellos mismos habían provocado. Sus voces me confirmaban que nunca habían entendido el verdadero valor de una madre, porque no hablaban desde el arrepentimiento ni desde el reconocimiento, sino desde el miedo a perder privilegios que jamás les correspondieron. La nuera apareció con lágrimas que parecían más un recurso ensayado que un gesto sincero. Con un tono falso intentó convencerme de que todo había sido un malentendido, que la tensión la había llevado a pronunciar palabras hirientes, que en el fondo deseaba una relación de respeto. Sin embargo, en su mirada aún se escondía la arrogancia que había mostrado frente a todos. Y cada frase cargada de hipocresía solo reforzaba mi certeza de que no merecía más que el mismo silencio con el que tantas veces soporté sus burlas. Ese encuentro, lejos de acercarnos, se convirtió en el escenario definitivo de la ruptura. Las palabras que pronunciaban, lejos de curar heridas, profundizaban la distancia, porque confirmaban que seguían viendo en mí a la figura que podían utilizar y desechar a conveniencia. Sin reconocer jamás el sacrificio que sostuve durante años. No existía disculpa capaz de devolver el tiempo perdido, no había gesto suficiente para borrar la humillación sufrida, y ninguna lágrima podía reparar la crueldad celebrada a mi costa. El lazo se había roto mucho antes. Esa noche solo quedaba sellar con firmeza la separación que hacía tiempo estaba escrita en la forma en que me habían tratado. Mientras escuchaba aquellas súplicas inútiles recordé madrugadas en las que me levantaba antes que todos para mantener la casa en pie. Noches enteras en las que velaba la fiebre de mis hijos con remedios improvisados porque no había dinero para un médico. Días en los que soportaba humillaciones veladas mientras trabajaba en silencio para que nunca les faltara nada. Esos recuerdos, lejos de despertar en mi nostalgia, se convirtieron en la prueba de que mi entrega había sido siempre unilateral, y que la ruptura que ahora enfrentábamos no era un final trágico, sino el comienzo de una vida en la que mi dignidad dejaría de ser moneda de cambio. El momento culminante llegó cuando pronuncié en voz baja una frase que no necesitó de gritos para hacerse definitiva. No me busquen más, porque ya no hay regreso. Ninguno respondió, porque comprendieron que no había argumento capaz de revertir lo dicho. Sus rostros reflejaban la desesperación de quienes entienden demasiado tarde que lo perdieron todo, no solo la mansión y la fortuna, sino también la presencia de la única persona que había estado dispuesta a sostenerlos incluso cuando no lo merecían. Me retiré de esa habitación con pasos firmes, dejando atrás palabras torpes, disculpas huecas y lágrimas fingidas. Crucé el pasillo como quien atraviesa un umbral hacia una nueva vida, y al cerrar la puerta comprendí que la ruptura definitiva no era un castigo, sino una liberación. A partir de ese momento la soledad sería preferible a la compañía de quienes confundieron amor con conveniencia, y la calma de mi propio silencio sería más valiosa que cualquier falsa reconciliación. El tiempo que siguió a aquella noche de revelaciones no trajo calma inmediata, porque las consecuencias de la verdad se desplegaron como ondas en un lago que no deja de moverse después de una piedra lanzada con fuerza. Y cada círculo que se expandía alcanzaba a quienes habían construido su vida sobre la mentira. La mansión, que alguna vez representó orgullo y poder, se convirtió en un espacio vacío donde las puertas permanecían cerradas. Los pasillos resonaban con ecos de discusiones interminables y las risas que antes llenaban las habitaciones se transformaron en murmullos de reproches.
Nadie podía sostener la apariencia de unidad, porque los mismos que me habían expulsado comenzaron a señalarse entre ellos, culpándose mutuamente de la ruina que ahora los devoraba. Las cuentas que creían intocables fueron congeladas en cuestión de semanas, porque los documentos que expuse esa noche no solo desmoronaron su orgullo, también iniciaron procesos legales que destaparon irregularidades imposibles de ocultar. Aquellos que se presentaban como empresarios exitosos fueron citados por jueces y abogados, y cada audiencia era una confirmación de que la verdad no desaparece aunque intenten enterrarla bajo toneladas de soberbia. Mientras tanto yo permanecía en silencio, observando a la distancia cómo la arrogancia se convertía en desesperación. Como el brillo de los trajes caros se apagaba en salas judiciales donde ya nadie los miraba con admiración. La nuera, que soñaba con ocupar mi lugar, terminó enfrentando el desprecio de quienes antes la celebraban, porque el derrumbe de su máscara fue tan público que nadie quiso asociarse con su nombre. Sus amistades se alejaron, sus sonrisas ensayadas desaparecieron y su arrogancia quedó reducida a un recuerdo incómodo. Mi esposo, acostumbrado a imponer respeto con la fuerza de la costumbre, se convirtió en un hombre aislado que ya no encontraba aliados, porque quienes antes lo aplaudían lo evitaban para no ser arrastrados por su caída. Mis hijos, que eligieron burlarse de mí cuando más necesitaba de ellos, tuvieron que enfrentarse a un futuro marcado por la desconfianza. Porque la sociedad que antes los admiraba comenzó a señalarlos como herederos de una mentira descubierta. Yo, en cambio, encontré en el silencio de mi nueva vida una calma desconocida, porque por primera vez caminaba sin la carga de sostener sobre mis hombros un mundo que nunca me agradeció. Y esa libertad me permitió dedicarme a lo que realmente importaba. Recuperar mis sueños olvidados, reconstruir mi identidad, levantarme no desde la venganza, sino desde la dignidad. Doné parte de lo que me correspondía a causas que siempre habían estado en mi corazón, apoyé a mujeres que atravesaban situaciones similares a la mía. Y en cada gesto de solidaridad descubrí que mi fuerza podía transformarse en refugio para otros. La justicia poética no siempre llega en forma de castigo inmediato. A veces se manifiesta en la serenidad de quien logra caminar con la frente en alto mientras quienes lo traicionaron se arrastran bajo el peso de sus propias decisiones. Mi victoria no fue verlos destruidos, sino comprobar que mi silencio se convirtió en un arma más poderosa que sus gritos, que mi paciencia se transformó en la semilla de su caída, y que mi dignidad, intacta después de todo, brillaba mucho más que cualquier fortuna perdida. Hoy miro hacia atrás sin rencor, porque entendí que nada de lo que me arrebataron era realmente mío, excepto mi fortaleza, esa que nadie pudo quitarme, esa que me permitió enfrentar la traición y salir con el alma limpia. El mundo puede girar en torno al dinero, a la apariencia y a la soberbia, pero la verdadera riqueza está en la capacidad de resistir, de no dejarse quebrar y de demostrar que la dignidad jamás se negocia. Y mientras escribo estas palabras, sé que muchos que me escuchan han atravesado momentos donde fueron subestimados, traicionados o convertidos en blanco de burlas injustas. A todos ellos quiero decirles que la calma siempre llega para quienes no renuncian a su valor, que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que la dignidad, aunque la quieran pisotear, se levanta con más fuerza que cualquier fortuna robada. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, comparte este relato con alguien que necesite recordar su fuerza y deja tu comentario con la palabra verdad para demostrar que la dignidad nunca se negocia.